Esto es Vikings. Elige tu casco y súbete al barco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Carmen Cárdenas, soy asesora pedagógica de ByKids y para mí es un placer poder estar esta tarde en este webinar que tiene como intención ofrecer estrategias y alternativas a los maestros que frente a la incertidumbre están por comenzar un ciclo escolar. Un ciclo escolar en el que no se sabe aún si regresamos a la presencialidad, si vamos a seguir trabajando de forma híbrida, algunos colegios con la infraestructura suficiente para recibir alumnos en condiciones de sanidad como nos lo están exigiendo, pero también otros que han tenido que hacer malabares para poder abrir sus aulas de manera virtual o de manera presencial. Estos esfuerzos que los académicos están haciendo para rescatar lo esencial en la educación presencial es titánico y merece, por supuesto, todo nuestro reconocimiento. Para ellos, esta tarde hemos reunido a 3 grandes especialistas en educación que nos van a ayudar a brindarnos de estrategias para incorporarnos a este proceso educativo tan distinguido, tan peculiar. El día de hoy tengo el honor de presentarles a quien va a ser el moderador de este webinar, quien me va a estar acompañando en esta tarde y que por supuesto siempre tiene la palabra precisa y la sonrisa perfecta, como dice la canción, para hablar de educación, para inspirarnos en la educación desde las neurociencias. Para mí es un placer recibir al doctor Armando Valdés Cantú, especialista en educación positiva, especialista en neuroeducación, que esta tarde nos ayudará a moderar la intervención de 2 grandes maestros, de 2 grandes educadores y de 2 personas que han vivido para la educación y que hoy por hoy tienen mucho que aportar. Bienvenido, doctor Armando, ¿cómo está? Muy bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación y emocionado porque inicia un nuevo ciclo escolar, pero más que todo preocupado por la situación que vivimos y bueno, pensar que arranca un ciclo escolar donde hay 3 vertientes fundamentales en las que tenemos que poner mucho énfasis y mucha preocupación y dedicación pues en lo que viene, la vertiente de padres, en la vertiente de la escuela y en la vertiente de las políticas de gobierno. Pero bueno, yo no soy quien voy a hablar de esto, está para ello la doctora Patricia y el doctor Jesús, y pues para ellos es mi atención y en razón de su exposición habremos de dar nuestro punto de vista muy sencillo, pero que de alguna manera nos haga pensar y actuar en razón de lo que estamos viviendo hoy en día. Claro que sí, doctor. La dinámica para quienes nos están viendo es muy sencilla a través de la página de Facebook de ByKids, a través de la página de Red de Maestros Competentes que dirige el doctor Jesús Velázquez y la doctora Patricia Frola. Podrán ustedes lanzar sus preguntas, nosotros estaremos dando lectura, estaremos enviando a los ponentes estas preguntas y a lo largo de la sesión haremos pues una intervención por parte del doctor para ir aterrizando estas ideas. Si les parece bien, comenzamos con este tema que hoy nos reúne, SOS, el regreso a clases, estrategias para una reconexión educativa. Cuando hablamos de reconexión educativa, hablamos no solamente de conectar al alumno con contenidos académicos, hablamos con conectar al alumno desde la parte emocional, con un proceso que para él también es relativamente nuevo, donde tiene que reaprender muchísimas cosas y en donde tiene que pasar por un proceso emocional importante para poder regresar al salón de clases. Cedo el micrófono con muchísimo gusto al doctor Jesús Velázquez y a la doctora Patricia Frola. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros esta tarde.
Tiene problemas para activar su cámara el doctor Velázquez. Okay. Se ve. No se escucha, doctor, pero sí se ve. Ya pueden hablar. Se ve. No se escucha, doctor, pero sí se ve. Sí, sí. Bueno, pues en lo que se arregla este pequeño buscapié técnico, vamos a iniciar. SOS, inicio a clases. Yo creo que el título suena incluso así como ojos de alerta, luces amarillas y rojas que se encienden, porque sí, efectivamente, se acerca un inicio a clases hemos dudado mucho en llamarle nueva normalidad. Yo quisiera mencionar que de normal no va a tener absolutamente nada, pero de que hay un inicio, hay un inicio. Y la relevancia de este hecho es ni más ni menos que los que iniciemos este ciclo escolar, los que iniciemos con estas búsqueda de respuestas de cómo será, somos primero que otra cosa, y ojalá que nos hagamos muy conscientes de ello, primero que otra cosa somos sobrevivientes de una pandemia planetaria. Y yo con esa reflexión de inicio, pues quiero darles la bienvenida para que nuestro moderador nos vaya marcando la pauta. Entonces, en el entendido de que los aquí presentes, más los que están allá al otro lado del monitor, todos los que estamos actualmente, no solamente viendo el inicio a clase, sino habitando este planeta, somos sobrevivientes de facto de una hecatombe a nivel planeta. Con eso quiero iniciar. Y obviamente, pues a nombre del Centro de Investigación Educativa, Capacitación Institucional y de nuestro director de regiones, que es el doctor José de Jesús Velázquez Navarro. Adelante, Armando. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, ya lo ha planteado la doctora de una manera muy sencilla, pero que es preocupante. Creo que tanto padres de familia, instituciones educativas y el mismo gobierno conjuntan un solo objetivo: regresar a clases. Este SOS de inicio a clases marca una situación muy diferente a todo lo que hemos vivido. En lo que hoy en día sucede que un padre de familia pone a disposición lo que más quiere, sus hijos, los pone a disposición de un aprendizaje dentro de una institución educativa. Como dice Eduardo Weiss, no solamente es cambiar métodos, cambia la sociedad misma, y cambia la sociedad misma en el alumno, en la cuestión emocional. Cambia los padres de familia. Tiene que haber una confianza absoluta en relación a lo que está dando de confianza a la institución, su hijo, sus hijos. Y la escuela, pues bueno, que tiene que adecuarse con planes y currículas nuevas de acuerdo a esta nueva metodología, de acuerdo a este nuevo enfoque de enseñanza que estamos considerando, con una infraestructura que muchas veces no se tiene la adecuada, y con una docencia que tiene que estar consciente de que la metodología a aplicar hoy en día tiene que ser distinta. En el caso de gobierno, dicta la orden, pues, de que debemos de iniciar considerando todos estos aspectos. Las políticas educativas, desgraciadamente, lo reconocemos, no van de la mano con las políticas de gobierno. Son necesidades que una y otra tiene que ver en relación, pero que finalmente la sociedad, que es legitimaria del proceso educativo, es quien va a llevar a cabo este trabajo. Ya tenemos al doctor Jesús Velázquez ahí para iniciar con nuestro trabajo, y pues parece que ya tenemos todo en orden, audio, pantalla, todo, y el doctor ya está puesto ahí
para compartir con nosotros, igual que la doctora Patti, de sus conocimientos sobre el tema y abordar este tema importante que a todos nos interesa hoy en día. Adelante, doctor Jesús, y bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, no sé si me vaya a estar viendo en la transmisión, pero bueno, estamos aquí a través de Meet, pues con la intención de compartir estas experiencias que nos ha faltado tiempo para sistematizar. Sin embargo, hemos estado sondeando, hemos estado procurando organizar todo, y a la fecha tenemos muy claro qué es lo que está pasando en el sistema educativo y qué opciones puede haber finalmente para poder ofrecer alternativas y que cada quien tome la decisión que mejor convenga, en el sentido de que hay condiciones distintas, hay situaciones diferentes, contextos totalmente opuestos también. Entonces, en este sentido, pues vamos a procurar compartir la experiencia. Bueno, me voy a acercar a la cámara de la maestra Patti Frola para transmitir desde ahí los dos puntos, ¿sí? Es la indicación que me están dando. Y bueno, ahorita en lo que platican la siguiente pregunta, yo voy a aparecer en la otra cámara. Gracias. Sí, Armando, adelante. ¿Ok? Bueno, pues sabemos que todas estas cuestiones técnicas suceden en todos los eventos. Se conoce el tema, se discuten los puntos importantes del tema, pero la cuestión de tecnología requiere atención especial. Como que no es que estemos peleados con ella ni la edad de nosotros. Aquí lo más importante es que pongamos a disposición de este contenido programático que hoy manejamos con toda la oportunidad. Ya están ahí como gemelitos, como hermanitos, muy bien. Me parece muy bien. Y bueno, pues adelante. La tecnología no nos va a estar venciendo. Claro, claro. La tecnología no. Sí, eso es muy importante. Justamente lo que decimos a veces, cuando no funciona el plan A, vamos al plan B, al plan C, al plan Z, pero de que solucionamos. Aquí estamos. Claro. Ok, adelante, Jesús, adelante. Les decía que hemos estado, no hemos tenido tiempo de sistematizar las experiencias, pero hemos recopilado información. Tenemos muy claro lo que está pasando en el sistema educativo y nos ha quedado claro también de que lo que podemos hacer como expertos al compartir esa experiencia de diferentes dimensiones es que pues vamos a dar información a reflexionar sobre posibilidades para que finalmente cada quien tome la decisión que corresponda, que cada quien realice el trabajo necesario y la decisión que se tome, bueno, debe ser respetada, porque cada condición, cada contexto es distinto, cada circunstancia es diferente también. Así que bueno, será un gusto estar compartiendo esas experiencias y esperemos que sea de utilidad para la toma de decisiones, justamente. Muy bien, pues adelante. ¿Va a la doctora a compartir algo? Sí. Exacto. De ahí partimos entonces para poder tomar esas decisiones y reflexionar, como dice el doctor Jesús. Ir reflexionando para que esto nos permita tomar una decisión finalmente en cada uno de los contextos, porque sabemos que los contextos son distintos, las condiciones son distintas, la pandemia está en todas partes. Aquí el problema es cómo la vamos a afrontar desde el punto de vista padres de familia, la escuela y el mismo gobierno. Entonces esto tiene una razón de ser muy importante, cada quien dentro de la estructura organizativa de la vida, vamos a llamarlo así. Cada quien tiene una decisión que tomar, pero vamos a ver cómo está esta situación que hoy vivimos, cómo está este regreso a clases en la nueva normalidad. Y ya está ahí su pantalla lista y adelante, doctora Patti. Bien, pues fíjense que nosotros tenemos un área en el Centro de Investigación Educativa que le hemos llamado Prospectiva en Educación. Llevamos ya 10 años incluso haciendo cada año, llevamos al número 10, congresos de prospectiva en educación. ¿Y qué es esto? Bueno, que nos dimos cuenta desde hace más de 10 años que en educación no todo está dicho y que tenemos que aprender a leer ciertas señales de hacia dónde va la cosa, hacia dónde va el asunto educativo en este país. Entonces,
tenemos ya muchos años de estudiar la prospectiva ya de una manera más científica, menos aleatoria, no con el fin de ser así como adivinos con una bola mágica que sabemos lo que, no, sino leer esas señales, darles un sentido, pues con ciertas experiencias y conocimiento del escenario que tenemos, y entonces visualizar qué es lo que viene. ¿Para qué? Para que los y las maestras puedan tomar decisiones en consecuencia y adelantarse, para no ser ese corchito a la deriva en una marejada, ¿no? Con tormentas y olas enormes, ¿no? Entonces, siendo congruentes con la visión prospectiva en educación, nosotros desde hace más de un año estuvimos preparando estos trabajos que les queremos compartir. Este es un diplomado. Originalmente se pensó como curso, hay que decirlo, para dotar de ciertas herramientas a las y los maestros que estaban por vivir lo que empieza el próximo lunes, ¿no? Estaban por vivenciar algo muy fuerte y que lo veíamos venir muy fuerte en los aspectos, por lo menos 3 aspectos: en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal afectivo, ¿sí? En esas 3 grandes áreas, sí visualizamos hace unos meses que iba a venir una situación de realmente demanda, requerimientos, exigencias muy fuertes a las escuelas y, por supuesto, a sus maestros y maestras. Entonces, de manera un tanto precautoria, nosotros trabajamos sobre este hoy diplomado, pero inició como un curso. Entonces, su nombre lo dice: regreso a clases en un SOS de alerta. Regreso a clases en la nueva normalidad. Estrategias, sugerencias, tips para el regreso. Así iniciamos, ¿verdad? Como un curso. Pero dada la forma en que le hemos estado resolviendo situaciones, los maestros han construido herramientas. Los maestros inician ese curso en junio y nos dicen: es que estamos súper preocupados, ansiosos, muy estresados. Y conforme se vino desarrollando el curso, ellos empezaron a notar que se sentían más relajados, escuchar a expertos, leer libros de nueva publicación acerca de lo de hoy, les dieron muchísima confianza en sí mismos, tanto que el curso se volvió diplomado. Para eso, con eso termino. Y entonces, lo que hoy nos dicen es: mira, si regresamos, si no regresamos, o si descubrimos formas diversas de regresar, estamos tranquilos, estamos conscientes de que hemos trabajado para desarrollar herramientas, instrumentos, formas, códigos, protocolos, documentos, para que el regreso sea menos impactante negativamente hablando, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero presentar y, si me lo permiten, pues voy a ir parte por parte. Les digo, inició como un curso, hoy ya está instituido como diplomado y parece mentira, pero esto inició hace un año. ¿Qué quiero especificar? Bueno, algo importante. Este es el propósito de esta propuesta, pero hay algo muy importante. Claro que hay una gran diferencia entre iniciar una nueva normalidad en los términos que la misma institución oficial, cito, Secretaría de Educación Pública, lo está planteando, a enfrentar una nueva normalidad con unos meses, en este caso ya un año, de preparación previa, de dialogar con colegas, de hacerse de herramientas. Por supuesto que hay una gran diferencia. No es lo mismo, ya llegó el inicio de ciclo, ahí les van 2, 3, 4, 5 instructivos o 5 documentos que tienen que desarrollar, háganle como puedan, y el maestro y los directores y los padres de familia se quedan: a ver, barájamela más despacio. A diferencia de quienes, de manera muy proactiva, empezaron antes este trayecto, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es el espacio, ese es el propósito. Se organiza con sesiones sincrónicas, sesionamos todos los miércoles. Todos los miércoles ya sabemos que invariablemente vamos a la reunión del SOS, hasta juntar las 120 horas para su diploma, y hay quien sigue dentro del diplomado. El diplomado
tiene bibliografía de última generación. Antes, aunque ya existía, por ejemplo, hablemos del primer título, es uno de los textos que se trabajan en el diplomado y son textos generados por maestros y maestras que han estado investigando, ¿no? Claro, asesorados por nosotros, pero que han estado investigando activamente qué pasa con estos temas. Aula invertida, situaciones para modelos híbridos, diseño de situaciones de aprendizaje para modelos híbridos, aprendizaje situacional y estrategias AB, aprendizaje basado en casos, desafíos, fenómenos y, por supuesto, todo lo relacionado con Su Majestad, la evaluación. En este tenor, pues, nos quisimos anticipar a lo que venía, ¿sí? Y bueno, en este punto, pues cedo la explicación para que nos amplíe todo esto. Sí, bueno, el mensaje es la proactividad, básicamente. Es decir, en lugar de estarnos lamentando, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en esta situación distinta? Estábamos acostumbrados a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y bueno, la proactividad tiene que ser la característica principal de quien quiere buscar soluciones. Nosotros tratamos de buscar soluciones a partir de esa opción formativa y hemos estado recopilando, y por eso lo mencionamos, en este diplomado hemos estado buscando experiencias de quién está haciendo las cosas de una manera, quién les está haciendo de otras, porque la creatividad es parte prácticamente de lo que el trabajo docente debe caracterizar en esos tiempos de incertidumbre. Entonces, estamos ahorita con la pregunta si es conveniente, no es conveniente regresar a clases, qué pros, qué contras tiene esto, qué ventajas, qué desventajas. Al final, no hay una respuesta única, no hay una sola vía, hay diferentes vías, porque, por ejemplo, uno puede hacer la lógica en ese momento de decir, bueno, si vemos gente en el supermercado, si vemos personas en los restaurantes, si vemos gente que transita en la calle y la situación, bueno, no se complica más de lo que ya está, ¿por qué no en la escuela con la sana distancia, con el control? Claro, pero aún así hay circunstancias distintas. Por ejemplo, tú dices, ok, en la escuela se va a cuidar la distancia social, se va a cuidar el ingreso, se va a cuidar la temperatura, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llegan los alumnos a la escuela, por ejemplo? En transporte público, en carros compartidos, ¿cómo llegan? Y en ese transporte público se puede cuidar la sana distancia realmente, en esa movilidad que se tiene, en esa convivencia de los chicos, en la hora del receso, en donde no están vigilados, por ejemplo, por los papás. No estoy sugiriendo, aclaro, que es bueno o es malo el que se empiece o no se inicie. No, simplemente es recopilar ideas y en este trabajo, que es lo que nos ha permitido sistematizar la experiencia, en ese diplomado, estamos buscando justamente esas alternativas. Estamos tratando de recopilar la experiencia de los docentes, de los directivos, de los padres de familia de las escuelas, para poder analizar así en algo inédito, de manera sincrónica, digamos, de manera espontánea, cómo van saliendo las cosas. En ese momento se están analizando, ¿sí? Bueno, es parte, pues, de lo que vamos a platicar en esta charla, en esta interesante experiencia de las publicaciones que hemos realizado. Y fíjense, una cuestión importante, y otra vez invitando a la proactividad. Cuando empezamos a investigar qué tipo de metodologías se están aplicando en otras latitudes y están dando resultados, pues nos encontramos con alternativas, por ejemplo, como aula invertida, como estrategias AB. AB son todas las estrategias que empiezan con aprendizaje basado en problemas, en fenómenos, en casos. Lo que se llama, pues, trabajar por proyectos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, esas alternativas metodológicas que se viven en otros lugares, que tienen éxito en otras latitudes, pues si esperamos a que lleguen por una parte o tratamos de implementarlas como las usan allá, pues va a haber un desfase y una descontextualización de las mismas. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Lo que hicimos fue reunir maestros, esto es bien interesante, reunir maestros para estudiar esas metodologías y hacernos la pregunta, a ver, primero, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata?
Pero la siguiente pregunta fue, ¿qué tan pertinente, qué tan adecuado es aplicar esas alternativas en nuestro país, en el contexto mexicano? ¿Quién iba a dar respuesta a esa pregunta? Maestros mexicanos, maestros que están viviendo esa experiencia, o latinoamericanos, porque también tuvimos invitados extranjeros de Latinoamérica, y al final empezamos a publicar. Publicamos un libro de aula invertida, otro libro de diseño de instituciones para modelos híbridos, un libro de microaprendizaje, otro libro de neurodidáctica, por ejemplo, que eran alternativas que estaban sonando fuerte. Entonces, al final de cuentas, cada quien va a encontrar su respuesta, pero es bien importante tener esa visión proactiva y estar trabajando día a día para poder analizar el contexto en donde cada quien trabaja y ver la viabilidad, pensando siempre en que el centro son los estudiantes, el centro de todos son nuestros alumnos, ¿sí? Y por ellos vale la pena hacer cualquier cosa de ese tamaño, doctor Armando. Muy bien. Pues bueno, Jesús, nos das un panorama muy amplio, muy amplio, de lo que tenemos que hacer en cada una de las instituciones. Sí. Lo que tenemos que adecuar. Yo me pregunto, en el momento que estoy escuchando aquí, yo me pregunto, ¿cómo hacer en una institución educativa que no tiene acceso a Internet, que la infraestructura no está del todo en las condiciones óptimas como para lograrlo? Me parece formidable lo del aula invertida como un enfoque para llevar a cabo, pero para el aula invertida, pues obviamente se requiere de que conozcan el tema con anterioridad para llevar el tema a discusión al momento de llegar al salón de clase, y que esto permita, por consiguiente, pues tener un aprendizaje colaborativo con la participación de todos. Obvio, para que se tenga esto, el alumno, como lo marca todos los lineamientos del aula invertida, debe de llevar un aprendizaje y un conocimiento antes de llegar al salón de clase, porque allá viene el momento de la discusión, del aprendizaje, de la colaboración de todos, de las opiniones que viertan todos. Y bueno, pues ya en lo que corresponde al maestro, establecer ya una dinámica que permita, con una actividad propia en el salón de clase, hacer un ABP, un aprendizaje basado en proyecto, donde tú ya lo tienes planteado, qué es lo que van a hacer, con el antecedente que tienen y con la creatividad que tú lo manejaste muy preciso, y que me gusta mucho esto porque aquí es donde se requiere esa creatividad y esa innovación de todos los maestros hoy en día. ¿De qué manera vamos a subsistir ante esta situación? Nos decimos agentes sociales, y los agentes sociales estamos para atender a la sociedad. Bueno, nos corresponde esta área educativa, ¿sí? Tal vez lo veíamos que iba a llegar en determinado momento, pero no tan pronto. Ahora ya tenemos aquí la situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por eso es muy importante aquí en este caso, y muy puntual de tu parte, el decir, tenemos que tropicalizar, vamos a utilizar este término, la actividad docente en cada uno de los contextos donde estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿De qué manera seguir ofreciendo, tener esta oferta educativa a los alumnos y satisfacer a la sociedad de esta necesidad de enseñanzas y aprendizajes para la vida? Recordemos que dentro de todo ello es muy importante 3 cosas fundamentales en la educación: el qué, el cómo y el para qué. ¿El qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y para qué le va a servir al alumno? Y cuando esto sucede, la preocupación más fuerte siempre en todos los docentes es el cómo. ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cómo voy a llegar a que el alumno aprenda así con H estos conocimientos y los tenga para la vida, para resolver los problemas que la vida le plantee? ¿Sí? Es muy importante siempre nosotros como docentes, y esa es una preocupación fuerte siempre, decir, del pórtico de la escuela para allá empieza la verdadera competencia profesional en la vida. Aquí en el salón de clase aprendemos todos, cada quien a su ritmo, cada quien a su estilo, pero cuando lleguemos de la puerta hacia allá, allá está la jungla, allá está la creatividad que le tienes que imponer a tu trabajo, la innovación. ¿De qué manera vas a llegar
a satisfacer las necesidades como agente social en el aprendizaje de tus brillantes pupilos, como yo les llamo, para que puedan ellos llegar a la respuesta de todos esos, de todas esas situaciones que tenemos que resolver en la vida. Y bueno, pues así como ello, nos topamos con muchas otras situaciones, pero dentro de esto, de este trabajo, como bien lo mencionas, pues son, tal vez me parezca muy pobre el decirlo, son recetas que damos para cómo aplicarlas. Es como hacer un pastel y decir, a cada quien le va a dar el sabor al pastel de acuerdo a la cantidad de los ingredientes que tenga la receta que se da. Pero yo le voy a agregar algo más, le voy a agregar vainilla para que huela más bonito y me lo compren. Entonces, así es en la educación. Yo considero que tanto la doctora Patti como el doctor Jesús se han topado con muchas situaciones en las que realmente pueden encontrarse personas que digan, bueno, pero dime qué es lo que tengo que hacer realmente. Aterrízame, aterriza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, nuestro país tiene contextos distintos. Así como tenemos escuelas particulares, tenemos escuelas públicas y que muchas veces el desfase que existe es abismal. ¿Sí? Sabemos que los presupuestos de gobierno, la mayoría se lleva a sueldos. Estuve por ahí colaborando muy cercano a un secretario de educación en un estado y el 90% del presupuesto de educación va a sueldos. Nos queda un 10%. ¿Qué vamos a hacer con ese 10%? Es por ello las reuniones de padres, las cuotas, que causa una situación problemática en relación a lo que nosotros como docentes queremos para seguir satisfaciendo las necesidades de la población. Y esto es preocupante. Yo creo que tanto como Patti, como Jesús, como Carmen, como Miguel, como Lorena, como David, todos los que estamos aquí, nuestra preocupación es esa. Ya, dentro de una semana empezamos, pero no puedo empezar con la misma metodología que yo utilizaba siempre porque los alumnos no los tengo. Yo una cosa sí les digo, y por experimento de todo este tiempo, las cuestiones emocionales no se pierden. Eso no se pierde. Aunque tengas la pantalla, de aquel lado de la pantalla los alumnos, la situación emocional no se pierde. ¿Y a quién se le debe esto? A la metodología que establezca el maestro para impartir sus clases. Por eso les pedimos muchas veces, mantén tu cámara abierta, permíteme verte esa mirada. ¿De qué manera estás moviendo esos ojos? ¿Para dónde los mueves? De acuerdo a los hemisferios cerebrales sabemos de que si los mueves a la derecha piensas y si los mueves a la izquierda vas a actuar. Entonces, he ahí situaciones muy importantes que nosotros los maestros tenemos que considerar en cada uno de los contextos. Pero bueno, yo me emociono mucho con el tema, los dejo seguir hablando sobre la experiencia que ustedes tienen sobre el diplomado y de qué manera aterrizar esto a la realidad, cómo sus estrategias les han permitido llegar a la solución de una problemática. Vamos a suponer que estamos dentro del aula invertida y ya llegamos al trabajo por proyectos. Ya ustedes nos van a decir qué vamos a hacer. Adelante, pues. Ok, bueno, pues primero que nada, para convencernos, fíjate que quisiera retomar una frase que dijiste ahorita, Armando, es el qué, el para qué y el cómo, ¿no? O sea, el clavito, el martillito y agárrale aquí tantito, ¿no? Justamente, muchos de los maestros que han trabajado con nosotros nos han apodado, nos han puesto el mote de los comólogos, porque llegamos a esa conjetura que tú mencionas hace muchos años, es decir, los qué, los para qué, no tienen mayor problema porque están en los documentos normativos, ¿no? El para qué y el por qué, ahí está. Y lo dice la investigación, tenemos varios proyectos de investigación que desarrollamos en algunas entidades federativas y que el resultado de esas investigaciones de campo así arrojaban ese dato, y es un dato de lo más relevante. Los docentes siempre se nos ha dicho que somos flojos, apáticos, que le decimos no a las reformas, que nos cuesta mucho trabajo cambiar de nuestra zona de confort. Bueno, hemos aguantado de todo, las prensas luego medio amarillistas, que no hemos aguantado los docentes, ¿no? Pero aquí seguimos. El asunto es que en esos estudios que hicimos muy serios,
se arrojaba la necesidad de resolver los cómo, es decir, el qué, el para qué, la parte conceptual. Los maestros, no te creas, tienen dominio, ¿no? Si se habla de competencias, ellos más o menos te explican qué es, que ahora se tiene que trabajar de manera más activa, más dinámica, vaya. La parte actitudinal también. Tú hablas con los maestros ya de viva voz, en persona, y te dicen, no, bueno, a mí sí me queda claro y estoy entusiasmado por volver a trabajar con los muchachos y muchachas. Tengo la buena actitud, la buena disposición, pero el verdadero atorón, la verdadera barrera para que esto funcione está en los cómo, es decir, en el área procedimental. Exacto. Respaldo mi dicho con la investigación de campo. Entonces, si al docente no se le resuelve esa parte procedimental, o sea, los cómo, caramba, por buena actitud que tenga y por dominio conceptual, pedagógico, teórico que tenga, pues se le viene abajo ese puente, no está hecho ese puente entre los cómo. O sea, sí quiero, sí entiendo, sí comprendo, ya leí un poco, sí, pero no me dan los cómo. Y me topo con cursos de preparación, me tomo con los cursos de la fase intensiva, con las sesiones que la misma Secretaría ofrece, ¿y con qué me encuentro? También gente entusiasma, preparada, que va a dar esos cursos, pero no está hecha a los cómo. Está respondiendo los qué, los para qué, y eso a veces de manera improvisada, porque a esa persona apenas le avisaron ayer que le tocaba dar curso, cosas así, muy del sistema, las conocemos todos. Pero es un hecho contundente. Al maestro y la maestra los cómo, y digo cómo es el procedimiento, paso 1, paso 2, para hacer una rúbrica, paso 1, paso 2, paso 3. Oye, ¿qué hora se tiene que planear de manera situacional o situada? Ah, bueno, pues el ABP, aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo se hace un proyecto? Ah, permíteme. Paso 1, paso 2, paso 3. Mientras los maestras no tengan resuelto los cómo, esto va a seguir siendo una, decepcionante para ellos, y dos, con la plaga de la simulación descarada. Porque al final, eso es lo que nos deja. Simular. Mientras no me resuelvan el cómo, hago como que hago. Y eso tiene que cambiar. Claro. Esto de la simulación no es nuevo en educación, con aquellos maestros que por alguna razón llegaron a compartir conocimientos en un proceso enseñanza-aprendizaje, y que esto tiene una gran historia en la educación de México. Pero bueno, vamos a abocarnos a lo que hoy tenemos, a lo que hoy nos compete. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que de las personas que nos escuchan hoy en día, que están presentes con nosotros, quieren saber qué situaciones tenemos que manejar para solventar esta situación y sentirnos seguros de esa posición que tenemos dentro de la estructura organizativa de la Secretaría de Educación de enseñar. Y bueno, pues damos continuidad. Hay una diapositiva ahí que nos habla de los ejes temáticos. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Armando. Bueno, cuando tratamos de buscar esos cómo, esa necesidad apremiante que detectamos en las personas, pues fue cuando a partir de la capacitación, a partir de la planeación de ciertas actividades, dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecerles a los docentes que están construyendo, que están buscando soluciones para que el trabajo sea eficiente, para que la educación continúe adelante a pesar de las circunstancias? Entonces dijimos, bueno, eje temático número 1 que habrá que trabajar de manera urgente, habilidades socioemocionales. Como bien lo decías, Armando, hace rato, las emociones, el desarrollo socioemocional no se detiene. Cambia de escenarios, cambian los estímulos, pero finalmente el individuo sigue desarrollándose. Lamentablemente, en estos momentos estamos viviendo circunstancias inéditas en donde las familias han perdido algún ser querido, los chicos, adolescentes, niños han dejado de ver a sus amigos. Lo que se está viviendo en la comunidad
lamentablemente, pues es lastimero. Estamos viendo noticias todos los días de defunciones, todos los días de muertes, todos los días de pérdidas. Y bueno, eso impacta en los estudiantes, impacta en las personas. Y algo que vemos a veces, pero muy criticable por parte de la misma autoridad, que ante esa situación tan apremiante, tan lastimera, estemos preocupados o estén dando indicaciones, por ejemplo, de la importancia de los conocimientos, de la importancia de los contenidos programáticos. Por favor, la prioridad en este momento es reconstruirnos. La prioridad en este momento es trabajar aspectos socioemocionales, afectivos, vivir duelos, ¿sí? En ese momento, pero tener las alternativas para poder hacerlo. Entonces, por eso, uno de los ejes temáticos que abordamos es justamente eso, el darles herramientas a los maestros para trabajar habilidades socioemocionales con sus estudiantes, ¿sí? Otra realidad que también da respuesta a los cómo es precisamente el darnos cuenta de que no podemos regresar todos juntos al mismo tiempo. Es decir, la escuela cambió en este sentido. Va a tardar, todavía está lejos en la fecha en que regresen los grupos numerosos en un horario igual. Es decir, hay que nos quede claro que ese regreso a clases pues tiene que ser escalonado, tiene que ser de pocos alumnos en pocos alumnos, y que el trabajo docente en esas circunstancias pues también va a cambiar, y a un docente le debe quedar claro cómo hacer tutoría, cómo hacer acompañamiento personalizado, cómo estar cara a cara con un estudiante que tiene una necesidad específica. Es decir, necesitamos retomar la esencia de la tutoría, de la enseñanza entre iguales, del trabajo uno a uno, con pequeños grupos, pero sin desatender a los que se quedan en casa, que también van a seguir trabajando y por supuesto que también van a seguir aprendiendo. Otra área de oportunidad, otro eje temático que trabajamos, que estamos en la capacitación de maestros, trabajando muy fuerte porque hemos detectado como una necesidad, es cambiar la lógica de la planeación didáctica, cambiar la lógica del trabajo en clase. Es decir, cada vez estamos escuchando hoy cómo se trabaja, por ejemplo, en ambientes híbridos de enseñanza-aprendizaje. Y lo híbrido es aquello que combina las ventajas de lo presencial con las ventajas de la educación en línea, que combina lo asincrónico con lo asincrónico, que combina la conectividad con la no conectividad, por ejemplo. Y ese ambiente híbrido requiere de una racionalidad distinta, requiere ver las cosas de otra manera. Necesitamos desaprender cosas que teníamos muy afinadas, que teníamos aprendidas, para reaprender cosas nuevas, para reaprender a trabajar ahora en ambientes híbridos, ¿sí? Otra área de oportunidad importantísima, pues es el trabajar aplicaciones y recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje. Trabajar con la tecnología como aliada. Y esa idea que teníamos de que no pueden llevar celulares a la escuela, de que los videojuegos son un distractor, bueno, tenemos que cambiar la perspectiva de la tecnología y darnos cuenta de una vez por todas que la tecnología es un gran aliado. La tecnología es parte de nuestra vida cotidiana. Y entender que la tecnología facilita procesos, no los sustituye, ¿sí? Y por otra parte, bueno, cobra relevancia el que sepamos crear ambientes de aprendizaje. Y ese tema de ambientes de aprendizaje presenciales, virtuales, pero que propicien el aprendizaje, es bien importante, porque ahora el docente no está ahí presente en todo momento para cuidar prácticamente todo lo que se vive, no, es un momento. Son momentos de interacción breves. Entonces, el ambiente completo debe educar, el ambiente completo debe ser el medio para que las personas se estén formando, para que ese mismo ambiente los ayude
a que el aprendizaje se dé. Entonces, bueno, son áreas de oportunidad que estamos detectando y que pues estamos trabajando de manera muy, muy intensa, pues para lograr que los maestros tengan hoy por hoy herramientas alternativas que les resuelvan el trabajo, que les ayuden a hacer mejor esta actividad que a veces es agobiante, que a veces es incierta, pero es muy necesaria. Y confiamos porque conocemos a los maestros, pues que van a lograr lo que necesitan por el simple hecho de que tienen creatividad, tienen iniciativa, están acostumbrados a sacar adelante estos procesos tan interesantes. Así que adelante con este análisis que se está poniendo cada momento más interesante, doctor Armando. Muy bien. Esos cinco ejes temáticos que mencionas aquí, obviamente el primero es de las habilidades socioemocionales. Decía que no se pierden, aun cuando la pantalla nos separa, no se pierden. Tenemos abierta nuestra pantalla y nos permite ver la reacción que tienen los alumnos de acuerdo a tu mismo discurso, a la forma de cómo lo están aceptando. Yo creo, y firmemente lo manifiesto, a medida que tienes más años de servicio en la educación, aprendes que un examen escrito no es el representativo de los aprendizajes, no es una evaluación que te permita recuperar el aprendizaje, no. He considerado que hasta en la mirada de los alumnos al momento de que se los dices, cómo están procesando la información en ese proceso cognitivo, válgame la expresión, cómo recuperar del contexto con la captación de los 5 órganos sensoriales, olfato, tacto, vista, gusto, etcétera, y cómo empieza ese desdoblamiento de información. Al momento de que tu discurso lo estás dando a conocer al alumno, lo ves en su mirada de la manera de cómo lo está procesando y cómo lo está transpolando didácticamente a una realidad de la educación y de la vida. ¿Cómo voy a emplear lo que el maestro me está diciendo en ese qué de las cosas, en ese qué de concepto, en el cómo lo voy a hacer y para qué me va a servir en la vida? Cuando al alumno le dices el para qué le va a servir, el alumno se siente satisfecho, dice, la verdad este maestro me está enseñando algo que me es útil. No es un contenido de la materia, bagaje, no es un complemento que no lo considero importante, etcétera. Dentro de todas estas estrategias y ejes temáticos que manejas, me llama mucho la atención la forma de cómo lo estás considerando en las tutorías, andamiajes, mentorías, etcétera. Y yo creo que me estoy adelantando a esto, ojalá y mi boca sea de profeta porque muchos maestros me lo van a agradecer. La Secretaría de Educación tiene que hacer una redistribución del presupuesto en la reducción de grupos que permita que el aprendizaje se dé con una menor cantidad de alumnos, donde el aprendizaje de ellos y una participación del maestro va a ser mucho más individual, mucho más reducida la cantidad y una atención que realmente requieren los alumnos. Es muy difícil y yo alabo la labor de los maestros y la alabo y me preocupa en el sentido de que si tienes en secundaria un grupo de 50 alumnos, ya el último está sentado en la puerta, allá su butaca está en la puerta de la salida. ¿Sí? ¿Cómo controlar muchos aspectos necesarios dentro del proceso educativo con un grupo de 50 alumnos y saber que existen dentro del grupo una diversidad en las formas y en tiempos y estilos de aprendizaje? Esto tiene una razón de ser esta pandemia y razón de ser a favor, en el caso nuestro, en que la reducción de grupos se va a dar, tanto presencial, tal vez la virtual no, pero la presencial sí, porque tendría que considerarse una participación del maestro en grupos reducidos, que aprendan más, que sea más personalizado y estas habilidades socioemocionales se manifiestan de una mejor forma. Aquí no dejamos ni soslayamos ninguno de los enfoques que existen. El constructivista, el cognitivo, el histórico-social, etcétera. Todos son importantes, así como cuando le decimos a los alumnos que van para maestros,
no hay uno más importante que otro, todos se complementan, todos son importantes. Lo reafirmamos más en los 4 pilares de la educación con Jacques Delors, ¿sí? Del ser, el saber, el conocer y el convivir. Y cuando llegas al convivir te das cuenta de que la diversidad que existe, ahí está el verdadero aprendizaje. Muchas veces el lenguaje que utilizan los alumnos puede ser el más propicio para el aprendizaje entre ellos como pares, que el discurso propio que el maestro está participando con ellos en el grupo. Y bueno, dentro de todo esto hay una palabra importante que lo manejaste, que es reaprender. Ya lo sabemos, ya lo tenemos aprendido, bueno, ahora lo vamos a reaprender. Vamos a buscar algo nuevo, algo que satisfaga esas necesidades y en la que tú y yo, maestro, que estamos inmersos en el proceso educativo, ¿de qué manera vamos a lograr que los alumnos tengan los aprendizajes necesarios para que descubran ese para qué de la vida? Y que ese trabajo por proyectos que tú y yo les hemos encomendado a resolver, encuentren un procedimiento que les permita lograr el propósito, ver el producto de su trabajo. Entonces, si esto lo transpolo a una fábrica, a una empresa donde hay un producto por elaborar, entonces me voy a encontrar alumnos que por su innovación y su creatividad van a decir, si este producto se hacía en 5 procedimientos, lo voy a reducir a 2 y lo logro. Entonces, en educación va a ser exactamente lo mismo. Cada quien va a ir buscando su espacio y su lugar de aplicación. Y así como lo mencionaron ustedes en un principio, es una secuencia didáctica. Le das el concepto, le das el procedimiento y le das a que tenga la actitud en el aspecto afectivo de lo que quiere manifestar al logro de este aprendizaje. Entonces, me parece que estos ejes temáticos son importantes dentro de ello. Aquí habría que considerar, y yo no sé si en las diapositivas que tengan a continuación pudiera decir, ¿dónde entran los padres? ¿Dónde entra el gobierno? ¿Dónde está aquel trabajo en conjunto que pretendemos satisfacer la necesidad como agentes sociales de la educación en México? Eso es muy importante. Creo que muchos de los maestros esperan que les demos esa idea. No les voy a dar una varita mágica, porque cada quien en su contexto va a trabajar de acuerdo a lo que tiene de elementos disponibles. La transpolación didáctica de ese contenido a la realidad, ese es el cómo de cada maestro. Es el que va a hacer que el alumno vea que realmente esos conocimientos le son útiles para la vida, que le permitan resolver los problemas que la vida le plantea utilizando su inteligencia. Eso es la inteligencia, la capacidad para resolver problemas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo te voy a dar las estrategias. Eso es lo que quieren los maestros el día de hoy. ¿Qué estrategias establecer? Adelante. Sí, gracias. Bueno, interesantes planteamientos, doctor Armando Valdés Cantú. La reflexión, las aportaciones que nos haces igualmente, bueno, denotan un conocimiento profundo de este sistema educativo nacional que, dicho sea de paso, nos necesita a todos y nos necesita juntos y nos requiere la misma dirección como estamos trabajando. Bueno, vamos a analizar parte por parte de lo que hemos vivido y a tratar de encontrar juntos esas respuestas a los cómo. Primer punto, ¿con qué nos encontramos a partir de la pandemia? Que de verdad fue una bofetada fue una bofetada terrible que nos despertó a la realidad. Nos encontramos con la terrible realidad, la terrible situación de que la mitad de la población mexicana no tiene conectividad, ¿sí? Pese a que la conectividad es un derecho humano que respalda la Organización de las Naciones Unidas, y nos encontramos con que nuestro país no tiene conectividad. Bueno, ¿qué hacer ante una situación donde cada quien está en casa y se requiere estar conectado, se requiere estar en comunicación y no tenemos internet y no se tienen a veces dispositivos? Bueno, ¿esperar la conectividad acaso? Por favor, si hemos esperado 50 años, 20, 30 desde que hay internet y no se ha logrado, y técnicamente es perfectamente posible. Sin embargo, bueno, pisa callos, pisa intereses económicos muy fuertes el que se masifique la conexión a internet de nuestro país, por ejemplo, ¿sí?
Y bueno, nos encontramos con esa realidad que lastima, que raja la cara. Bueno, ¿qué hacer ante ello? Bueno, esperar a que haya conectividad cuando no ha habido en todos estos años es imposible. Bueno, lo óptimo, lo que se tiene que hacer es resolver el problema pese a no tener conectividad. ¿Qué alternativa encontramos? ¿Qué alternativa presenciamos y estimulamos? Realizar diagnósticos, escúchenme muy bien esto, realizar diagnósticos de cómo está la situación en tu salón de clases y cómo está la situación en tu escuela. Nos encontramos ante ello 4 escenarios. Escenario número 1, un escenario lastimero, un escenario lamentable. Comunidades y alumnos, estudiantes que no tienen conectividad, pero que tampoco tienen dispositivos. No hay ni siquiera un celular en casa. Y hay muchas comunidades y hay muchas familias que están en esa situación. Escenario número 2, no hay conectividad, pero por lo menos hay un celular o una computadora. Escenario número 3, hay conectividad intermitente, conectividad limitada, pero hay algunos dispositivos. Tenemos las dos cosas, pero no en condiciones óptimas. Y el escenario número 4, que debiera ser el escenario de todos, conectividad y dispositivos para poder realizar el proceso de aprendizaje con plataformas, comunicación fluida a través de Internet. Bueno, sin embargo, ante esos 4 escenarios se necesitan 4 alternativas metodológicas, 4 formas de trabajo diferentes, pero con una sola planeación. ¿Qué aprendimos en esta pandemia? Y que empezamos a acompañar a los maestros, los llevamos a realizar diseños didácticos universales, diseños didácticos en donde los maestros hacían una sola planeación independientemente del escenario que encontraban sus estudiantes. ¿Qué cambia? No cambia el programa, no cambia el sistema educativo, cambia la metodología, cambian los medios solamente. Entonces, si tú haces una sola planeación didáctica para todos los estudiantes, independientemente de la situación, bueno, la interacción es la que cambia. Por ejemplo, si los alumnos no tienen conectividad ni tienen dispositivos, ¿cómo van a trabajar? Con los libros de texto, con cuadernillos de trabajo, ¿sí? Visitándolos en su casa. No hay otra alternativa. Y esa fue la solución que encontraron en las comunidades rurales donde se encontraban en esa situación, y tenemos casos documentados de que así lo hicieron, ¿sí? Escenario número 2, bueno, no tienen conectividad, pero tienen un dispositivo por ahí, un celular, una computadora. Bueno, eso permite que por lo menos a través de ese dispositivo haya comunicación, o que les compartan materiales en un CD o en una USB que puedan los alumnos ver en casa, porque no tienen conectividad, pero sí tienen dispositivos. ¿Sí? Y el dispositivo permite abrir un archivo, permite analizar algún documento, algún video, de manera asincrónica en casa. En los otros 2 escenarios, como ya hay conectividad, en un caso limitada, en otra buena, pero hay dispositivos, bueno, se puede trabajar ya, pensar en plataforma, en un grupo de WhatsApp, en grupos de Facebook, que fue finalmente lo que hicieron los maestros. Pese a que la disposición de la Secretaría de Educación Pública dijo, televisión, escuela en casa a través de la televisión, cuadernillos de trabajo. Bueno, al final los maestros se brincaron las trancas, y qué bueno, ¿sí? Para poder hacer mucho más de lo que la propia disposición oficial decía, de lo que la propia disposición oficial estaba estableciendo, ¿sí? Eso en una de las enseñanzas cuando hablamos de la conectividad. Otra cosa que aprendimos en esta pandemia, lo decías bien, Armando, es la cantidad de estudiantes, la cantidad de estudiantes que tiene cada salón de clases. Bueno, de verdad, hace mucho tiempo hay una súplica, un reclamo de los docentes, decir, queremos trabajar con grupos más reducidos, no podemos trabajar con grupos tan numerosos. ¿Por qué no se cumple con este aspecto? Miren, yo tengo la seguridad de que presupuestalmente hablando se alcanzaría. Sin embargo, tú hablabas hace rato, ¿dónde queda el presupuesto? El presupuesto queda disperso en cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo áulico, tienen que ver con otras esferas. No hemos entendido que lo más importante de la educación sucede en el aula.
No son los grandes planes educativos, no son los grandes derroches en otras esferas, porque lo más importante es el aula. Entonces, en estos escenarios, bueno, debemos entender que si van a regresar pocos alumnos al aula, la metodología del maestro debe ser distinta, ¿sí? Porque si actuamos con la misma lógica, pues no va a cambiar nada. Cambia la cantidad de estudiantes nada más, pero la metodología es diferente. Habrá que apropiarnos de preceptos de la educación personalizada, de la tutoría, del acompañamiento personal y demás. En otro orden de ideas, debemos entender, fíjense, este asunto es bien importante cuando hablamos de las prioridades de lo que se debe aprender. Lamentablemente tenemos programas cargadísimos de contenidos. Y cuando tú analizas la gran cantidad de contenidos que están en esos programas y te preguntas, que tiene que ser una pregunta lógica, una pregunta clara, tú te preguntas, a ver, ¿cuánto de eso que están aprendiendo los estudiantes lo van a aplicar en la vida? Bueno, hagamos un análisis personal, nosotros mismos. ¿Cuánto de lo que aprendiste en la escuela te ha servido para resolver los problemas de la vida? Yo sigo buscando a la fecha para qué sirve la raíz cuadrada, qué utilidad tiene el aprender el binomio cuadrado perfecto. Y pienso a estas alturas de mi vida, si me hubieran enseñado a tomar decisiones, a trabajar en equipo, a delegar responsabilidades, a resolver problemas de manera heurística, bueno, otra cosa fuera nuestra vida. Bueno, parece que no hemos aprendido la lección. Los programas están cargadísimos de contenidos que nunca se van a utilizar en la vida de los estudiantes. Tenemos que adelgazar los programas. Tenemos que hacer que se aprenda menos, pero mejor, a mayor profundidad. Y ojalá que esta enseñanza de la pandemia la llevemos a la nueva normalidad, la llevemos a esta reanudación de clases. Y por último, debemos aprender, darnos cuenta que la escuela y el docente ya no es la única fuente que provee información, que provee conocimientos, que provee instrucción. Los alumnos, los estudiantes aprenden en todos lugares, en cualquier momento, por diferentes medios. Ya no es la escuela, ya no es el maestro. Cuando vimos este fenómeno en Finlandia, por ejemplo, hace 2 años y fraccioncita que estuvimos allá, y le preguntábamos a un maestro en donde veíamos a los alumnos libres, a los alumnos trabajando proyectos, ellos organizándose, autorregulándose, nos preguntamos, a ver, ¿y qué papel juega el maestro aquí? Que no está dirigiendo una clase, que no está dando indicaciones. ¿Qué papel juega el maestro? La respuesta nos sorprendió y nos dijeron, el maestro es un recurso más. De él depende convertirse en el recurso más importante, pero es un recurso más. Entonces, no significa esto que la figura del docente corre peligro, que el docente va a desaparecer, que el docente va a ser desplazado. Por supuesto que no, ¿sí? Que no siempre y cuando asuma su papel como debe ser, ¿sí? O sea, no va a ser desplazado siempre y cuando entienda qué le corresponde hacer en la formación de los educandos del tercer milenio, los educandos del siglo XXI. ¿Sí? Nuestro papel ha cambiado. No puede ser ya más el de proveedor de información, de proveedor de conocimientos, fuente de sabiduría, porque ni tenemos alumnos sedientos de esa fuente, ni tenemos maestros tan preparados que dominen todo lo más actual que está saliendo. Ante eso, es importante darnos cuenta que al docente, al diseñar situaciones de aprendizaje para modelos híbridos, sincrónicos, asincrónicos, delimitemos 2 cosas. ¿Qué se puede aprender en casa? ¿Y qué se puede aprender en casa? ¿Y qué se debe aprender desde la escuela? ¿Sí? Entonces, son los asuntos que habrá que resolver en este modelo híbrido. Bueno, y en ese asunto de la planeación de la evaluación, bueno, la maestra Flora también tiene mucho que comentar, que compartir, y pues esto, les digo, se está poniendo interesante para seguir comentando. Adelante. Aquí estamos. Adelante. Bueno,
si vamos hacia los asuntos ya más metodológicos de los cómo, evidentemente en este marco, si algo nos va a sostener a flote, es el dominio metodológico, ¿sí? Si algo nos va a sacar adelante en estas marejadas que nos pueden desestabilizar, es el dominio de los maestros en la parte metodológica, es decir, si yo sé diseñar situaciones de aprendizaje, nada más las adapto, las hago flexibles, les pongo rueditas y las hago todo terreno, ¿sí? Esa es una de las yo creo que de las reflexiones más importantes que le podemos dar a los maestros con lo que viene. Pregúntense qué tan desarrolladas o qué tantas fortalezas tienen en la parte de planeación, o sea, diseño didáctico, ¿no? Mejor llamado, evaluación, diseño de instrumentos y su repertorio estratégico, es decir, ¿cuál es su repertorio de estrategias didácticas? ¿Es robusto? ¿Es poquito? Porque aquí se va a requerir botiquines de emergencia, ¿no? El botiquín es eso que, según lo que te esté presentando la situación, es el remedio o la receta que le vas a dar a esa situación. Entonces, planeación y evaluación, diseño de estrategias didácticas van a ser un punto clave y volvemos al punto de los cómo. Dice un maestro, yo estoy seguro de que necesito varias estrategias didácticas. Yo estoy seguro que tengo que aprender o reforzar mis formas de evaluación en este regreso. Pero vuelvo a la pregunta, nomás díganme cómo, ¿no? Y entonces transitamos, por ejemplo, antes de la pandemia hubo un movimiento muy importante de los maestros y maestras por querer aprender la evaluación auténtica o la evaluación cualitativa, también se le llama. Entonces, todo empezó a girar en torno a rúbricas, escalas estimativas, listas de cotejo, ¿verdad? Quien agarró y pescó cómo se elaboran rúbricas, escalas estimativas y listas de cotejo en el paso a paso, en lo metodológico, cómo se hace, en el know-how, le va a ser mucho más fácil ahora, en este regreso híbrido, ¿verdad? Decir, en tanto yo sé hacer rúbricas, solamente tengo que saber dónde las pongo, dónde pongo esas rúbricas, en escenarios presenciales o en escenarios no presenciales. Es decir, quien sabe hacer una rúbrica, maestras, maestros, en esta nueva normalidad, lo único que va a tener que completarle es, las hago en Rubrics, en Kahoot o en Google Forms, o las hago en Word o en papel a la antigüita. Pero la esencia del saber hacerlas, esa no se las va a quitar nadie. Por eso, la esencia metodológica de saber planeación, evaluación y diseño de situaciones didácticas, de preferencias situacionales o situadas, porque eso es lo que dice plan y programas de estudio, es lo que nos va a salvar y nos va a llevar a buen puerto. En mala situación vamos a estar si ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia me ocupé, y por supuesto, ante esta nueva normalidad o nueva anormalidad, tampoco lo sé hacer. Voy a tener, le llaman doble hándicap, ¿no? Doble hándicap, porque primero tengo que superar el cómo se hace una rúbrica para después decir, ah, ya entendí, este es el mecanismo, así se diseña la rúbrica. Ok, ahora, colócala en una plataforma, colócala en el sitio Rubrics, colócala en el Google Forms, colócalo en un Kahoot, ¿sí? Pero el principio metodológico, ese lo debes tener porque es parte de tu esencia como docente, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante ese autodiagnóstico, y esto corresponde al eje temático 3 que nosotros estamos proponiendo en este diplomado. Si me permiten compartir, vamos a ver en cuál vamos. Ahí está.
ver, permíteme, es que se cerró. Ok. Perdón. ¿Están viendo otras presentaciones? Mientras no salga la galería erótica, ¿todo está bien? Ah, qué bueno. Ay, qué bien, qué bien. Acá está. Listo. Ahí va. Ahí va. Ok. Estamos en los bloques o ejes temáticos. Bien. Ya se ve. Muy bien. Entonces, este es el punto 3 o el eje 3, que independientemente de que ustedes lo tomen en nuestro diplomado o no lo tomen en nuestro diplomado, es un punto a poner en la mesa de un consejo técnico, es un punto a resolver ahora que van a tener que hacer sus sesiones intensivas del PEMC, ¿no? Del consejo técnico, y poner en la mesa este eje número 3. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en el diseño de las situaciones de aprendizaje pensando en ambientes híbridos? ¿Sí? Planeación, evaluación y estrategias didácticas. Quien maneja la esencia no va a tener mayor problema. Quien no manejaba desde antes esta esencia metodológica procedimental, pues le va a costar el doble trabajo, pero para eso existe la capacitación y la formación de docentes. El eje número 4. Ahora sí, todas las nuevas cosas que hemos aprendido y que, si ustedes observan, se dice que hemos aprendido en año y medio lo que estaba destinado a aprender en 6 años, ¿sí? Hicimos como una escuela intensiva para aprender el manejo de las plataformas, el manejo de las herramientas digitales, las aplicaciones en los celulares. Estamos ahora manejando, bueno, hasta le enseñamos al vecino cómo hacer un Kahoot, cómo manejar el Menti, cómo manejar un Prezi. Hicimos una especie de ya derroche de cosas que hemos aprendido en año y medio. Bueno, en este eje número 4 de nuestro diplomado es, ahora aplícalo, pero no aplícalo como, ¿saben cómo esto de, a ver, no tienen nada que hacer, los voy a entretener, ahora vamos a trabajar con un Kahoot? Como los estoy viendo un poco aburridos, chicos, vamos a poner un poco de Padlet. No. Es esas herramientas que ahora aprendemos a usarlas, las hemos aprendido poco a poquito en este tiempo, es dentro de la misma sistematización de la planeación y la evaluación, donde las acomodo. No se vale que lo que conozco es un montón de herramientitas y aplicaciones muy, dicen los chavos, muy chidas, muy atractivas para los nativos digitales, pero que no le doy un orden dentro del trayecto, ¿verdad?, de la planeación. Es decir, no es nomás como chistera de mago, ahora saco entonces que les interesa. No. En la requisa metodológica correcta, ¿sí? Tiene que ver con eso. Bueno, pues no sé, hasta aquí, maestro, para si hay alguna pregunta, aquí la damos. Nos falta nada más el bloque 5. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, hay muchas reflexiones respecto a esto. Muchas reflexiones. Partimos de la participación del doctor Jesús en cuanto a la conectividad. Yo nada más se los dejo de tarea a nuestros escuchas, video escuchas y a todos los maestros. Aristóteles no tenía internet. En el año 384 a.C. dijo en una frase: enseñar es una obra de verdadero amor. Amor en el prodigar a los demás conocimientos, conceptos que les permitan resolver los problemas que la vida plantea. Lo mismo que sucede hoy, pero no tenía internet. Lo tenía en grupos pequeños. Hago alusión a esto porque el trabajo a desarrollar en grupos reducidos nos va a permitir aprendizajes significativos para la vida. Y entonces vamos a reconocer aquí que dentro de esta pandemia algo que nos deja favorable es precisamente el reducir los grupos para atenderlos como ellos se merecen.
Y esto provoca que los maestros, y lo dijo Jesús muy claramente, y me queda claro, hacer sus planeaciones de acuerdo a el contexto donde van a desarrollar su trabajo. Y en este caso, pues bueno, que le subí mucho. En este caso, hay un trabajo muy fuerte en las instituciones educativas. Tenemos que rediseñar la currícula. Este es un trabajo fuerte que viene para las instituciones. Para que puedas atender las necesidades de la sociedad y seguir ofertando el servicio educativo, tendrá que ser de acuerdo a lo que la sociedad requiere. Y aquí habló Jesús sobre algo que a mí me llamó mucho la atención. Hay una gran cantidad de contenidos en los programas, gran cantidad. Y hazte el análisis tú y yo, que somos de generaciones distintas. Bueno, yo más, porque yo estoy más viejito. Ya me cantó Carmen las mañanitas porque ayer cumplí 61 años. Bien. Entonces, tenemos que hacer un análisis exhaustivo entre esos contenidos programáticos. Hay una cantidad grandísima de temas que en realidad pudieran sustituirse por otros que la sociedad hoy lo requiere. Háblese de economía, nutrición, valores, imagen, hasta la estructura orgánica del gobierno, que la conozcan. ¿Cuántos egresados salen? Tienen, supuestamente, dicen ellos, tengo el conocimiento, porque luego van a pedir trabajo y les dicen, ¿qué experiencia tienes? Pues si voy saliendo de la escuela, ¿qué experiencia tengo? Y yo les digo, tú contestas, pero lo puedo aprender. Tú ponte en tu posición importante, pero lo puedo aprender. Claro. ¿Sí? Claro. Hoy en día escuché una clase de un maestro en el Tec Milenio que dijo, no lo sé todavía. Le preguntaron algo, dijo, no lo sé todavía. ¿Por qué? Todavía me quedan más años de vida. Si yo que estoy cumpliendo 61 años, quiero que todavía dure más. Entonces digo, todavía no lo aprendo, pero lo voy a aprender. O sea, está dentro de mi agenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Rediseñar la currícula en las instituciones. Reducir la cantidad de contenidos programáticos que no me sirven. ¿Sí? Jesús dijo algo, que la raíz cuadrada, que el binomio perfecto y todos estos nombres bonitos, tal vez los utilicen en los que están en ingenierías. Por eso debería de ser un enfoque mucho más a detalle en esas carreras y que bueno, así lo llevan, así está dentro de los programas. Pero eliminarlo dentro de lo que es lo general. ¿Sí? Porque en ese momento no le ves aplicación, no está el para qué, no le utilizas el para qué. Entonces esto, de alguna u otra forma, nosotros tenemos que proveer la información a los alumnos de lo que ellos quieren investigar. Hoy en día, y ciertamente aquí se ha dicho, el maestro no se sustituye, el maestro es el guía, es el andamiaje, es el que conduce, es el moderador. Pero sí, dentro de ello, tenemos que los maestros, una razón de ser muy importante dentro de nuestra labor. Vamos a aplicarnos a saber utilizar las herramientas y los recursos tecnológicos que hoy existen. No puedo estar desfasado ante una situación de este tipo. El alumno es un juguete. Es con lo que está jugando hoy en día y está aprendiendo. Cuando yo le digo no traigas el celular al salón, le estoy coartando la libertad de buscar información. Entonces mi metodología y mi planeación tiene que ir en relación a que utilice ese celular de la mejor manera posible y que rescate información que le permita ir creciendo en aprendizajes y que entonces ese aprendizaje no se reduzca solamente a lo que yo digo. Soy enemigo de aquel maestro. Omito los nombres para proteger a los inocentes y no seguir entorpeciendo las investigaciones de aquellos maestros que dicen, el 10 es para Dios, el 9 es para mí, del 8 para abajo vas a sacar tú. Eso no. ¿Dónde le estás dejando la creatividad, la innovación, la oportunidad de crecer al alumno con su propia metodología que establezca para lograr los propósitos? Entonces aquí, esta pregunta que yo me hago muchas veces, ¿cómo me gustaría que me enseñaran a mí? ¿Cómo me gustaría que me dijeran cómo procesar la información que está ahí en todos esos aparatos tecnológicos y cómo traer la colación conmigo, hacer el proceso cognitivo de desdoblar información en mi cerebro y entonces decir, esto lo voy a solucionar de esta forma. Esto me va a permitir
determinar, realizar, si ustedes quieren y lo quieren llamar así, los 6 pasos del dominio del área cognitiva de Bloom. Ahí está, hasta la evaluación. Y discúlpenme la expresión que voy a decir, porque los maestros muchas veces decimos, vamos a evaluar, pero realmente estamos evaluando, ¿racionalmente o emocionalmente? ¿Sí? Y la evaluación, aquí está lo que yo iba a decir, ¿sí? Orden dada y no supervisada se la lleva, entonces tenemos que evaluar, ¿sí? Tenemos que evaluar. Y en esa evaluación que tenemos que hacer con nuestros alumnos es la comprobación de que ese aprendizaje quedó para la vida, ¿sí? Carmen ya lo va a escribir, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esa estrategia didáctica que hoy vamos a utilizar tiene que ver con mi participación directa en estar estudiando, en estar preparándome, en estar utilizando la tecnología para que no me sobrepasen los alumnos en ese aspecto. Y aún así, si sucediera, no me da pena decirlo, yo soy uno de ellos, les pregunto. Dime, hijo, a ver, ¿cómo le haces aquí? No me hagas el trabajo, dime cómo lo puedo hacer para que yo tenga experiencia y lo pueda ser repetitivo y entonces lo voy a hacer algo común. Entonces, así. Aunque, Armando, sí. Armando, hay que aceptarlo. Sí. Cuando pedimos el favor, hasta acabamos regañados. Sí. Hay que admitirlo, pero ni modo, pues así está la generación de empoderada, pero bueno, nos enseñan, ¿verdad? Y nosotros les enseñamos más, entonces es una cuestión recíproca aquí y esto nos va a permitir entonces que en esa planeación didáctica, con nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, las enseñanzas son mías, son del maestro y las de aprendizaje son de los alumnos, para que pueda llegar a ese proceso de evaluación y que cierre este ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que conocer todo este aspecto tecnológico. Entonces, así como ellos están aprendiendo conceptos, temas, etcétera, nosotros también podemos aprender la cuestión tecnológica. No importa la edad que tengamos, no importa. Lo importante aquí es compaginar esa tecnología. Al final de cuentas, ¿por qué investigamos? Porque le estamos dando más elementos a la ciencia para que genere conocimientos sobre un tema específico. Y la ciencia le da tema a la tecnología para que la tecnología produzca esos aparatos. La tecnología no tiene una razón de ser, sino parte de la ciencia, por un trabajo metodológico, sistémico, utilizando toda la rigurosidad en la aplicación del método científico. Entonces, si esa tecnología sale de la aportación de la ciencia y nosotros estamos haciendo ese aporte, ¿sí? Acordémonos que los doctores tienen aporte teórico y práctico, ¿sí? El teórico es el que dicen de acuerdo a lo que ellos investigaron y que dicen de acuerdo al doctor Jesús, de acuerdo a la doctora Patricia, esto es mi aporte teórico. Ponlo en práctica los de maestría. Y los de maestría lo van a poner en práctica en razón de la propuesta que están haciendo. Entonces, este autodiagnóstico que estamos considerando hoy en día, que incluye al maestro, que incluye al alumno, que incluye a la tecnología, que incluye al contexto donde nos desarrollamos, es un punto importantísimo a considerar dentro de este nuevo proceso, que ya en una semana más vamos a regresar a clases y que entonces digamos, mi diagnóstico que tengo, ¿dónde estoy pisando? ¿De qué tengo? ¿Qué recursos cuento? ¿De dónde tengo que partir? Y créanme que no estoy ajeno a que las técnicas que vamos a utilizar no están todas dentro de la tecnología, como hemos trabajado anteriormente. Hay ensayos, hay resúmenes, hay análisis, hay síntesis, hay informes de lectura, hay relatorías, hay crónicas, hay descripciones, hay reseñas, hay monografías. Dependiendo del tema, dependiendo de la asignatura, voy a encontrar la técnica que yo pueda utilizar. Y esto me va a permitir, por tanto, hacer que el alumno se integre en ese proceso de aprendizaje que le permita tener los elementos suficientes para resolver los problemas que la vida le plantea. Y ahí está mi participación en el cómo. No van a hacer lo que yo les diga así, no van a ser igualitos, no. ¿Dónde está tu participación? ¿Dónde está tu creatividad? ¿Dónde está tu innovación? Y entonces eso es lo que cuenta. Entonces, para ello, considero importante ese autodiagnóstico. Nuestro, pues, y de los recursos, y de lo que tienes dentro del proceso, y el diagnóstico de lo que existe en el contexto donde nos desarrollamos. Hasta ahí vamos bien.
¿Qué más nos dicen que tenemos que hacer los maestros dentro de una semana? Ya estoy esperando más puntos. A ver, ya me emocioné. Díganme, ¿qué más Mira, tenemos que hacer? la pandemia, decíamos hace rato, reveló realidades que pensábamos que no existían o que estaban simplemente soslayadas. Una de ellas decíamos este asunto de la conectividad, pero hay otro que me parece muy interesante. Considerábamos que las nuevas generaciones tienen mayor dominio en aspectos de la tecnología que las nuevas generaciones, ¿sí? Y lo aceptábamos eso como si fuera una realidad innegable, ¿sí? Porque efectivamente es conocido por todos que las nuevas generaciones pues han estado, son como nativos digitales, pues han estado frente a un aparato tecnológico de manera intensa desde que nacieron. Sí, y estamos ante una circunstancia inédita, históricamente hablando, de nativos digitales que están siendo educados por inmigrantes digitales, como somos los docentes. Y bueno, efectivamente la tecnología abrió el dique que hizo que accedieran a muchísima información a través de los medios de comunicación. Y los alumnos, bueno, por lógica, desde que nacieron, se han hecho expertos en el manejo instrumental, y enfatizo instrumental, de la tecnología. Pero cuando vino la pandemia, se vino abajo un mito que habíamos sostenido, de que los expertos en el manejo de la tecnología eran los niños y los jóvenes, ¿sí? Pero cuando empezamos a trabajar en plataformas, resulta que tuvieron que aprender de cero cómo funciona una plataforma, pese a su dominio instrumental de la tecnología. ¿Qué nos dijo esto? Que efectivamente dominaba la tecnología para cuestiones recreativas, para cuestiones lúdicas, para atender sus propios intereses, pero no para aspectos como el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando uno decía, es que mi hijo, mi estudiante, se la pasa en Internet, navegando en Internet, cuando tú te das cuenta de lo que hace realmente, sabes que no se la pasa navegando en Internet, naufraga en Internet, porque no sabe qué busca, no sabe distinguir la información buena de la mala, no tiene elementos que guíen esa navegación, no tiene instrumentos de navegación, ¿sí? Y justamente en esta pandemia nos quedó claro que debemos proveerlos de esas herramientas de navegación para que le saquen el máximo provecho a ese dominio de la tecnología, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, nos quedó claro igualmente que la información, el contenido teórico, conceptual, hoy más que nunca, se ubica en su justa dimensión. Es decir, la prioridad mía como docente no es que se apropie del aprendizaje esperado, que es así como se le llama al contenido de aprendizaje en educación básica y media superior. No se trata de que se apropie del contenido programático, sino que sepa cómo aplicarlo, qué hacer con él, en qué circunstancias utilizarlo. ¿Por qué razón? Miren, porque el énfasis que tenía la educación, que sigue teniendo lamentablemente, pero que había tenido en toda la historia, es que los alumnos se apropiaran de esos contenidos programáticos, de esos aprendizajes esperados. Y la autoridad, no sé si de manera ciega, deliberada o errónea, realizaba y sigue realizando evaluaciones en donde lo que evalúa es el logro de esos aprendizajes esperados. Todavía las últimas disposiciones que vimos de Esteban Moctezuma antes de que se fuera, pues es eso, van a regresar los estudiantes y lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico de qué aprendieron, pero refiriéndose a los programas educativos, no a competencias para la vida, no a el manejo socioafectivo que se necesita. Sí, y hoy realmente no sabemos ni qué vamos a hacer, ni qué vamos a rescatar, porque lamentablemente, y lo voy a decir, es una crítica, tenemos una secretaria de educación ausente, ¿sí? Que no se sabe qué existe. Vi un meme hace poco y tal vez va a sonar fuerte, pero dicen, pues que no lo voy a mencionar, creo que es ofensivo, pero que no está presente, que no la han visto, pues. Entonces, otra vez le toca al maestro, le toca a la escuela sacar adelante ese trabajo. Bueno, retomo de lo que estaba hablando, ¿sí? Decía yo que los contenidos de aprendizaje, los saberes teórico-conceptuales que vienen en los programas,
pues no es la prioridad definitivamente, y eso nos está quedando muy claro. ¿Por qué razón? Porque los aprendizajes esperados que están en el programa son los saberes necesarios hoy. Es la verdad reconocida hoy, pero no es la verdad de siempre, ni va a ser lo necesario de siempre. ¿Por qué razón? Porque cambian, porque son dinámicos estos contenidos. Vayamos a un punto. ¿Qué acaso las generaciones nuestras no aprendimos, por ejemplo, que el átomo era indivisible? Y a mí me dijeron que el átomo era indivisible. Y en los programas actuales ya aparece que el átomo se puede dividir. Y yo aprendí una definición del átomo indivisible. Me dijeron que había 9 planetas en el sistema solar planetario. Y de repente a alguien se le ocurrió y dijo, Plutón no alcanza la categoría de planeta, y lo degradaron. Pero los libros está publicado que hay 9 planetas y ahí está Plutón, ¿sí? Nos dijeron, por ejemplo, que la capital de la Unión Soviética era Moscú. Ya no existe la Unión Soviética. Y eso aparecía en los libros de texto. Ahora preguntémonos, ¿cuántas de las cosas que aparecen hoy en los libros de texto, pues en una semana, en un año, en 2 años, no solamente no van a aparecer porque no es la verdad vigente, sino van a desaparecer porque se descubrió que no era la verdad o que no es la verdad de otra época? Entonces, los contenidos de aprendizaje, los aprendizajes esperados cambian, se revolucionan porque el conocimiento es dinámico. ¿Qué se queda? Se quedan las competencias para la vida. Es decir, a mí no me interesa, tal vez mañana no sea verdad que las fases de la reproducción celular sean profase, metafase, anafase, telofase, 4 fases. Tal vez, eso conocemos ahora por los instrumentos de observación que existen, pero tal vez mañana un científico diga, oigan, estábamos equivocados, no son 4, son 5, o no son 4, son 3. Bueno, pero cuando yo pongo a mis estudiantes a trabajar en equipo, haciendo una maqueta con material desechable y exponiendo lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué dificultades tuvieron, al final, efectivamente, podrá cambiar el contenido, podrá cambiar el hecho de que la maqueta, perdón, de que la reproducción celular no tiene 4 fases, pero ¿qué se queda? Se queda la capacidad de buscar información, de tomar decisiones, de establecer acuerdos, de discriminar la información errónea de la acertada, ¿sí? Trabajar en equipo, resolver problemas, eso se queda como competencias para la vida y es lo que debemos privilegiar, ¿sí? Y sin embargo, desde la figura de autoridad se sigue privilegiando el contenido de aprendizaje. Van a regresar y vamos a ver qué aprendieron, qué saben. A ver, vamos a ver qué son capaces de resolver, cómo toman decisiones, cómo reflexionan, cómo discriminan la información buena de la mala. Es decir, este punto nos debe quedar claro, no es lo más relevante. La información, los contenidos de aprendizaje son insumos, solamente es materia prima. El platillo fuerte de la educación deben ser los desafíos que enfrentan los alumnos, las situaciones que el maestro diseña para que se resuelvan, los problemas que tienen que solucionarse en un tiempo determinado porque la vida así va. Porque es lo que nos va a dar contenidos para la vida. Entonces, si yo tengo muy poco tiempo, voy a tener muy poco tiempo para estar en interacción presencial con mis alumnos o en interacción sincrónica por lo menos, bueno, debo privilegiar entonces en esa coincidencia presencial o en esa coincidencia sincrónica, voy a privilegiar el que se enfrenten a situaciones, el que trabajen en equipo, el que resuelven problemas, el que se comuniquen, el que busquen información, el que deleguen funciones a través de situaciones que el maestro debe diseñar. Y como diseñador de situaciones de aprendizaje, bueno, hay que entender que el diseño implica creatividad, que el diseño implica sello personal, que el diseño implica iniciativa personal y el docente debe asumirse como profesional de la educación porque solamente él conoce su contexto, solamente él conoce las circunstancias de su escuela y solamente él puede encontrar soluciones a los problemas que tienen características propias y únicas del contexto en el que trabaja. Entonces, no equivoquemos el rumbo, privilegiemos realmente esto que es más importante y, por último, darnos cuenta de lo siguiente. A ver, ¿de qué manera puede apropiarse un alumno de los saberes, de la información validada, de lo que se conoce como verdad? Bueno, esos saberes, esa información validada, esa verdad, está en los libros.
pero está en fuentes confiables de Internet, está en la experiencia de la gente mayor, está en la experiencia de otros, pero integrarse, buscar información en los libros, ver un video de YouTube, ver un tutorial, leer un texto confiable de Internet, no necesariamente implica la presencia del docente. Sí la instrucción del docente, sí el acompañamiento del docente a través del diseño instruccional, a través de las indicaciones, pero no el acompañamiento permanente en todo el proceso en que el estudiante se apropia de ello. Es decir, cualquier día en la tarde, si el alumno quiere, se le pega la gana y está interesado, puede leer un libro, puede ver un video, puede preguntarle a sus mayores y de esa forma se apropia de la información con la indicación del maestro a distancia. Entonces hay que darnos cuenta que esos procesos ya no requieren el acompañamiento cercano, permanente de un docente. De el que el docente esté en esos momentos puede ser pérdida de tiempo, porque cuando está en la instrucción para todos, con un mismo contenido, bueno, el que se interesa le pone atención y aprende mucho. El que no se interesa hace como que está poniendo atención, pero no aprende nada. ¿Sí? Entonces, de nada sirve esa interacción con todos al mismo tiempo, de manera sincrónica y presencial. ¿Sí? Cuando muchas de esas cosas se pueden aprender a distancia. Cuando muchas de esas cosas el alumno las puede hacer mejor en su casa, en sus tiempos, a la hora que sea su interés, inclusive intercalando con otras actividades que le son interesantes, que le son relevantes allá. ¿Para qué aprovechar entonces ese poquito tiempo, ese poco tiempo presencial, ese poco tiempo sincrónico para la reflexión, para el análisis, para el apapacho emocional, para que enfrente situaciones, para que platique sus experiencias, ¿sí? De qué aprendió, cómo aprendió, qué dificultades tuvo, para que exprese sus dudas? Entonces la lógica tiene que cambiar. Esa es la esencia del aula invertida, por ejemplo, ¿sí? Esa es la esencia de sistemas multimodales de enseñanza-aprendizaje, donde el maestro es un recurso más. Los alumnos hoy por hoy, por ejemplo, nos debemos dar cuenta, aprenden más de pequeñas cápsulas de video, de instrucción, de infografías. Es decir, a través de estos recursos aprenden muchísimo. Y bueno, debemos ser expertos en diseño de infografías, en propiciar el microaprendizaje o el aprendizaje con pequeñas cápsulas, aprendizaje en píldoras. Por eso son tan socorridos, tan vistos los videos de TikTok, por ejemplo, porque en menos de un minuto puedes aprender cosas o puedes divertirte por lo menos, o te mandan el mensaje que quieres mandar. Entonces, acostumbrados a esto, los estudiantes se ponen a presenciar una transmisión de Zoom de un maestro que les está dando la clase así lento. Bueno, están acostumbrados a esa velocidad, esos colores, esos estímulos, y se encuentran de repente con una película de Jorge Negrete, como es la película como es la clase de sus maestros. Entonces, estamos realmente violentando las formas de aprendizaje que tienen los estudiantes con nuestras formas de enseñanza, que tienen que cambiar. Y a veces decimos, cuando no ponen atención, cuando están aburridos, no es que tienen problemas de aprendizaje o déficit de atención. ¿No serán acaso problemas de enseñaje? ¿Sí? Y es como para hacer una autocrítica. Y son cosas que tenemos que aprender, y que si no aprendemos con esta magna lección que nos está dando la pandemia, de verdad no aprendimos nada. ¿Sí? Entonces, bueno, es algo de lo que decíamos, que hay que desaprender y reaprender nuevas cosas de ese tamaño, Armando. Perfecto. Muy bien, Jesús. Pues bueno, nos queda muy claro entonces que hay que investigar. Y en ese proceso de investigación, la tecnología tiene un papel importante hoy en día. Ya la requerimos, ya la necesitamos, ya la tenemos. Tenemos que transpolar didácticamente los contenidos a la realidad bajo una metodología propia que el alumno descubra en esos procesos. Es cierto, el TikTok tiene una cantidad grandísima de seguidores. Quien se dedique a hacer TikTok
y por el tema que haga va a tener seguidores. Entonces, qué importante es saber que ese análisis FODA que tenemos que hacer en nosotros, esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades y esas amenazas, estas dos últimas tenemos que hacerlas menores en relación a lo que conozcamos de la tecnología y enseñar a los alumnos a investigar. Y el aula virtual precisamente es eso, que el alumno investigue antes de llegar al salón. En el salón discute, aprende, reaprende, deduce, analiza, sintetiza y al final emite un juicio valorativo sobre el tema. Entonces, pero no tenemos necesariamente que darle todo el tiempo en un discurso nuestro, como un discurso político, ¿sí? De los años 75, donde duraban tantas horas. Y bueno, no les digo en Cuba, que yo estuve allá y allá duraban horas y horas y horas los discursos. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, aquí nos queda claro, maestros, que la importancia que reviste nuestra participación hoy en día obedece a que el alumno no llegue al salón sin conocimiento previo del tema. Y lo va a tener antes por la relación directa que tiene con la tecnología. Y la tecnología usada, más que nada, para deducir, concluir y emitir juicios valorativos de lo que pueda encontrar. El maestro se prepara, va a la escuela, se prepara para ser docente porque conoce la secuencia didáctica, el concepto, el desarrollo y el cierre. Al conocer esos tres aspectos fundamentales de la secuencia, va a entender cuál proceso, cuál paso es en el que se integra el proceso el alumno. Es decir, el alumno desde lo que es el desarrollo empieza a generar sus conocimientos en razón de lo que trae previo, como el enfoque constructivista, como una espiral de conocimientos. Con el simiente que tienes de lo primero puedes acceder a otros, como la pirámide de Maslow, de mayor jerarquía. Y esto permitirá, por tanto, que los alumnos hoy en día puedan agenciarse de toda esa información que les genera todos estos aparatos tecnológicos, donde ahí está incluido todos los temas habidos y por haber. Hay temas que aún no se han abierto así, válgame la expresión, al público en general. La NASA tiene mucho. Ya se acordarán de mí. Ya se acordarán de mí de esto. Bueno, entonces, nos queda por conclusión en la participación de Patti y de Jesús, en el sentido de que hoy en día el maestro tiene que traspolar didácticamente los contenidos a la realidad. No podemos seguir siendo enciclopédicos, mecanicistas, que aprendamos de memoria, porque la memoria a los 3 días se nos va a pasar y tal vez estudiamos para pasar el examen. Y un alumno de 10 no representa el que tiene el mayor conocimiento. Y esto implica, por tanto, que el maestro, al evaluar aprendizajes demostrados con habilidades, con destrezas, con competencias, con actitudes, nos vamos a dar cuenta que esto en la vida real tiene una razón de ser nuestra función como docentes. Y entonces, la importancia que reviste nuestro papel de agente social, de cambio en la sociedad, es un recurso más que nos permite que el alumno procese información, la tome en consideración con su creatividad, con su innovación, con su inteligencia, con la utilización de sus hemisferios cerebrales, con sus inteligencias múltiples y entonces pueda dar solución a los problemas. ¿Cuál es nuestra labor, maestros? Conducir, moderar, llevar a cabo y propiciar ese andamiaje en los alumnos para que tengan un conocimiento que les pueda ser útil para la vida. Y bueno, pues yo creo que, así como dijimos en un inicio, no es una receta propiamente en lo específico, es una receta general, no es una receta en lo específico. Esto tienes que hacer tú. Identifica, ten tu diagnóstico, permítete analizar lo que tienes como recursos y toma en cuenta de ello. Algo que les quiero comentar muy rápido y que no se me olvida. Cuando yo estudié en Cuba, me quejé de que en el cheque en educación me venía muy poquito para material didáctico. Y el maestro me sacó del salón y me dijo, ven, y me llevó al bote de basura. Y me dijo, saca lo que hay de basura ahí por partes.
y saqué una cajetilla de cigarros. Dijo, ¿qué es eso? Le dije, un envoltorio pues de cajetilla de cigarros. Dijo, ¿qué puedes decir de ahí? ¿Qué temas sacas de ahí? No, pues salud, procesos, enfermedades, pulmones, etcétera. Todo lo que deduce eso. ¿Qué más sacas? Saqué una cáscara de plátano. ¿Qué es eso? Pues es una fruta. ¿Qué tiene? Tiene azúcares, tiene esto, tiene el otro. ¿Para qué te sirve en el organismo? Es decir, todo eso me dio lo que es la secuencia didáctica. Y entonces yo pude concluir ahí, y eso jamás se me olvida, y sale a colación ahora porque hoy el alumno tiene ese bote de basura que fue en mis tiempos en Cuba para sacar conocimientos. Él es su celular, su iPad, su computadora, etcétera. ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente decirle, saca provecho de eso que tienes ahí, procésalo, emite juicios valorativos y actúa en razón de lo que tú consideres es más importante para resolver los problemas. Tu análisis FODA como persona, ahí está la respuesta de todo ello. Y bueno, siempre hay mucho que aprender y mucho que decir, y hablamos como diputados en plena campaña. Yo tengo muchas cosas que decir siempre y aprender de todos, pero esta fue una participación de la doctora Patti Frola y de el doctor Jesús Velázquez, en la que aprendimos hoy en día cómo utilizar nuestra... quiero encontrar la palabra precisa, cómo encontrar la forma precisa de cómo llevar al alumno, conducirlo en ese andamiaje a que siga construyendo conocimientos para la vida y le permita ser feliz. Dentro de la psicología positiva vinimos a este mundo a ser felices. Dentro de ello, la felicidad está en la investigación y que esa investigación nos satisfaga en lo que nosotros queremos y que podemos prodigar a los demás. En la cara tenemos 48 músculos. Los más grandes se llaman risorios y son estos. Cuando yo flexiono 2 músculos de la cara de los 48, logro esto. Y eso se llama sonrisa. Y ahí empecé el proceso de comunicación. Cuando yo lo logro con mi alumno, ya tengo la empatía. Gánese siempre el corazón de sus alumnos y luego se ganan su mente. Y de esa manera van a ser excelentes maestros. Dominan un tema, dominan el cómo y le van a decir al alumno el para qué lo va a utilizar en la vida. No se les olvide, aquí tienen 2 músculos de los 48 de la cara y se llaman risorios y dan la sonrisa. Y con ello vamos a lograr mucho con nuestros alumnos. Amen su trabajo. Y como dijo Aristóteles, la obra de enseñar es una obra de verdadero amor, que yo lo entendí después, en 1993, en una frase que yo acuñé. Cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Eso se lo dijo el doctor Armando, que no se les olvide. Cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Patti, por permitirme compartir con ustedes y moderar este trabajo tan bonito que me apasiona y se nota, ¿verdad? Entonces, seguimos en ello. Cedo el micrófono a mi apreciada maestra Carmen, que fue la que nos motivó a tener esta plática y estos aprendizajes para la vida. Adelante, maestra Carmen. Muchísimas gracias, doctor Armando, muchísimas gracias, doctor Jesús, doctora Patricia. La verdad es que siempre es un deleite escucharlos porque aprende uno a reformular muchas ideas que a veces venimos escuchando de manera constante, pero que nos cuesta trabajo aterrizar. También los maestros nos perdemos de pronto en un mar de información, en un mar de incertidumbre. También los maestros hoy tienen miedo, también hoy los maestros tienen inquietudes con las que a lo mejor no estaban conectados desde hace mucho tiempo, y por ello es importante también abrir estos espacios de reflexión, pero también estos espacios de capacitación que están construyendo tanto el doctor Jesús como su esposa, la doctora Patricia, para que continuemos con esta formación, este diplomado que ofrece hoy a través de 5 ejes, un proceso de actualización educativa para reconectarnos, para reconectar la educación o el proceso de educación con alumnos que van a llegar en diferentes estados emocionales. Y me quedo con algo muy importante que comenta el doctor Jesús. Hoy los aprendizajes esperados, hoy los contenidos temáticos no son lo más importante, no es lo relevante del regreso a clases. Hoy el regreso a clases tiene que partir del estado socioemocional de nuestros alumnos, cómo están llegando ellos, llámese a un espacio virtual, llámese a un estado presencial, pero cómo están viviendo estas emociones ellos, porque a partir de que identifiquemos eso,
los vamos a poder conectar de una manera más positiva con su proceso de aprendizaje. Hoy lo esencial no es que el alumno se aprenda todos los contenidos sin encontrar en ellos un sentido y una razón de ser. Así que para mí, escuchar esta plática, saber de la propuesta de CIESI, saber de la propuesta que están ofreciendo para la formación docente, pues es sin duda maravilloso. Y además, cierro con algo que compete precisamente al trabajo que está haciendo ByKids. La tecnología no sustituye el conocimiento, ayuda a profundizarlo. Y ByKids sin duda es una herramienta para que los alumnos precisamente puedan aprender a navegar en este mar de información y aprender a utilizar de manera ética y de manera responsable la tecnología, construyendo un proceso de aprendizaje mucho más significativo. Así que muchísimas gracias, doctor Armando, por su moderación, por sus palabras, por su entusiasmo. Muy feliz cumpleaños, felices 61. Gracias. Muy joven, apenas en los 61. Esperamos que sean muchísimos más y que sean muchísimos más de escucharlo, de aprender de usted, de compartir experiencias. Y por supuesto, doctor Jesús, doctora Patricia, muchísimas gracias también por darnos este espacio de reflexión, de enseñanza, de compartir el trabajo que están haciendo. Y pues que sean muchísimos los maestros que se inscriban a este diplomado y también muchísimos los maestros que quieran utilizar ByKids como herramienta para la enseñanza. Agradezco esta tarde la presencia de todos ustedes y nos despedimos deseándoles un maravilloso regreso a clases, un muy bendecido ciclo escolar lleno de nuevos retos cumplidos y por supuesto de nuevas metas alcanzadas. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos próximamente en otro webinar organizado por ByKids. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto.